Amén. Bueno, hoy es 14 de febrero y en muchos lugares del mundo se celebra hoy el Día del Amor, el Día de los Enamorados o San Valentín, el Día de la Amistad. A pesar de que la Biblia no nos dice que debemos celebrar ese día, hoy es un día en el cual el mundo está hablando de cierta manera del amor. Y si alguien debe de hablar del amor los 365 días del año, es la iglesia. E incluso la Biblia nos dice en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, cada vez que nos congregamos, debemos estimularnos al amor. ¿Y qué mejor tema para compartir en el día de hoy que hablar sobre el amor? Vamos a estar viendo en esta mañana cuál es el origen de esta fecha, o sea, por qué el 14 de febrero se celebra el Día del Amor, el Día de la Amistad, el Día de los Enamorados o San Valentín. En primer lugar, vamos a darle lectura a algo que puede ser una leyenda. Puede ser una leyenda, pero que nos habla del origen de esta fecha. O sea, según se piensa, según se cree, según esta leyenda, puede ser el origen de esta fecha. Porque muchos piensan que el Día de los Enamorados o San Valentín se celebra desde hace poco tiempo y que surgió por el interés de los grandes comercios, pero su origen en realidad se remonta a la época del Imperio Romano. Y hay una leyenda que se cuenta que San Valentín era un sacerdote que por el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba en ese entonces un emperador que se llamaba Claudio II, quien decidió prohibir la celebración del matrimonio para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familias eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. El emperador Claudio II se enteró y como San Valentín gozaba de buen prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio. San Valentín aprovechó la ocasión para presentarle el Evangelio, para hablarle del cristianismo, aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma, en ese entonces llamado Calpurnio, lo persuadieron para quitarle todo aquello que Valentín le había hablado y se lo quitaron de su cabeza. El emperador Claudio dio entonces órdenes de encarcelar a Valentín. Entonces el oficial Asterius, encargado de encarcelarlo, quiso ridiculizarlo y poner a prueba a Valentín. Lo retó a que Dios devolviese la vista a una hija suya llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y en el nombre del Señor Dios le devolvió la vista. Este hecho impactó a Asterius y su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo ejecutaran el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. La joven Julia, agradecida al santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de la amistad y el amor. Vamos a tomarlo como una leyenda. Y ese es el origen por el cual se celebra en el mundo el 14 de febrero como el Día del Amor, el Día de la Amistad, el Día de los Enamorados o San Valentín. Repito, no estoy diciendo que nosotros como iglesia tenemos que celebrar ese día, pero hemos escogido este día para hablar acerca del amor. El tema del amor es en realidad un tema muy amplio y no pretendemos agotarlo del todo, pero vamos a meditar un poquito en el significado que tiene el amor. Muchas personas afirman que el amor es un sentimiento que dura poco. Son la gente del mundo. También dicen que el amor en ocasiones se tiene y en ocasiones no se tiene. Y la mayoría de las personas del mundo dicen que el amor se ha perdido. Incluso hay una frase que dice: el interés y el amor salieron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Refiriéndose a que hoy en día, pues lo que mueve al ser humano es el interés y no el amor. Pero vamos a definir en esta mañana
cuál es la fuente del amor, qué es el amor y cómo se consigue amar. Vamos a buscar todos en la palabra del Señor la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué dice Dios acerca del amor en su palabra. Y en primera de Juan, capítulo número 4, versículos 7 y 8, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor es de Dios. El que ama es porque tiene una relación con Dios. Dios es amor. No tan solamente Dios ama, sino que Dios es amor. Él en su carácter, en su esencia, en su naturaleza, es un atributo de Dios. Él es amor. Entonces, si una persona desea amar, ha de ir a la fuente, ha de ir a Dios. Dios es la fuente del amor. Y la persona que no tenga una relación con Dios, no ama con ese amor que Dios da. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Cómo definimos el amor? ¿Qué significado tiene la palabra amor? En el idioma español, que es nuestro idioma, nosotros usamos la palabra amor para referirnos al afecto que existe entre los enamorados, para hablar del afecto que existe entre padres e hijos, para hablar del afecto que existe entre los amigos, entre la familia, entre una persona y su profesión. Sin embargo, en el griego, que es el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, existen varias palabras para referirse al amor. Al menos hay 4 palabras importantes que hablan acerca del amor. Por ejemplo, y no sé pronunciarlo exactamente, pero existe la palabra eros, la palabra fileo, la palabra storge y la palabra ágape. La palabra eros en el griego significa el amor entre parejas. La palabra fileo es un amor que implica una conexión emocional fuerte y por lo tanto se usa para amor o amistad profunda entre amigos y parientes. Está la palabra storge, que es un amor entre padres e hijos y entre hermanos entre sí. Y está también, puede ser que haya más palabras, y está también la palabra ágape. Esta palabra expresa un amor desinteresado, es un amor abnegado, es un amor que busca el bien de la persona amada, no importando lo que ésta haga. Es un amor sacrificial, da libremente sin esperar nada a cambio. El amor ágape se ejerce por la decisión de la voluntad y no depende de los sentimientos. Es un amor de acción, no de emoción. No se concentra en lo que se dice y hace, sino en lo que se siente. Ama incondicionalmente. Es un amor puro, un amor que ama a pesar de. Le amo o la amo a pesar de. Ágape significa lleno de gracia, amable, placentero. Ágape significa ser cordial, ser amistoso, ser perdonador, ser dulce, ser caballero, ser gentil. Ágape significa ser generoso. Y ese es un amor que viene del cielo, es un amor de Dios y a quienes se lo ha dado, o sea, a sus hijos. Todos sabemos que la Biblia dice en Gálatas 5:22, hablando de el fruto del Espíritu Santo, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten ustedes cómo, hablando de el fruto del Espíritu, comienza con el amor. Porque si no se tiene amor, no se puede tener los demás. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, etcétera, etcétera, etcétera. En Romanos capítulo 5, versículo 5, dice algo relacionado a este tema que les invito a buscar. Romanos capítulo número 5, versículo 5,
Dice así Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces tenemos el amor. Una persona que no tiene a Dios no ama con este amor desinteresado, con este amor que no busca el bien suyo, sino el bien de la persona amada. Una persona que no tiene a Dios ama con un amor un poco egoísta, no ese amor verdadero, ágape, que Dios nos da. Si hay alguien en la vida que aprendió acerca de este amor, fue el apóstol Pedro. Él dice algo interesante en la primera carta que lleva su nombre, en el capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: ante todo, o sea, en primer lugar en nuestra vida, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo y está diciendo que tengan en primer lugar el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Y hay un suceso en la vida del apóstol Pedro que nos debe de llevar a reflexionar en esta mañana y que podamos aprender a amar con ese amor que Jesús quiere que nos amemos los unos a los otros. Y este suceso se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo número 21. Evangelio según San Juan, capítulo número 21, los versículos 15 al 17. Estamos hablando ya en el momento de en el contexto de este pasaje, el Cristo resucitado, ahí conversando con sus discípulos, instruyendo a sus discípulos. Y dice Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, lo siguiente. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. Ahora, según los estudiosos de la Biblia, en los idiomas originales en los cuales se escribió este texto, puede ampliar un poquito más nuestro conocimiento acerca del amor. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú me ágape, Pedro, tú me amas. Recordemos que Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones. Incluso fue dicho por el Señor cuando le dijo: Pedro dijo: yo mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y eso ocurrió. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Y ahora Jesús está restaurando la vida del apóstol Pedro. Lo está restaurando y le dice: Pedro, tú me ágape, tú me amas con un amor que nunca me va a abandonar, que nunca me traiciona, un amor que va a buscar mi propio bien, un amor desinteresado, ese amor que es ágape. Pedro, tú me amas así. Y Pedro respondía: Señor, yo te fileo. Señor, yo te amo, pero te amo con un corazón, con un amor que en ocasiones puedo negarte. Recuerden que si hay alguien sincero en la Biblia, es el apóstol Pedro, a pesar de ser una persona impulsiva que siempre estaba ahí listo para responder cada pregunta que hacía Jesús. Cuando él se encuentra con Jesús allí en la pesca milagrosa, viene ante Jesús y dice: apártate de mí, pues soy hombre pecador. Si hay alguien sincero en la Biblia, es el apóstol Pedro. Y ahora Jesús le dice: Pedro, tú me ágape, Señor, yo te fileo. Nuevamente, Pedro, tú me ágape, Señor, yo te fileo. Y dicen los estudiosos de la Biblia que al final Jesús le dice: Pedro, tú me fileo,
Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te fileo. O sea, te amo con un amor que tiene dificultades, con un amor que puedo en algún momento dado negarte. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, Él nos enseña a amar con ese amor ágape. Jesús quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros y amemos a los demás con ese amor ágape. Que no busco mi propio bien. Es un amor que no es que la persona lo merece, pero le amo. Le amo a pesar de. Busco el bien de esa persona. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros amemos. Ahora, ¿cómo podemos convertirnos en personas amorosas? ¿Cómo tener un corazón rebosante de amor hacia nuestro prójimo? Bueno, quiero decirles que el amor es un mandamiento. Nadie puede decir, no, yo no siento amar a esta persona. No. El amor es un mandamiento. Y con un mandamiento lo que hay que hacer es obedecerlo. Aunque no lo entendamos. Nadie puede decir, yo no amo a fulano. No. Dios dice que le ames. E incluso ahí tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 22, los dos grandes mandamientos. Eso es muy conocido. Mateo, capítulo 22, los versículos del 34 al 39. Ahí aparece el resumen de toda la ley. Dos grandes mandamientos que se resumen en amar. Dice Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 39, dice así. Entonces los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos y se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces toda la ley se resume en amar. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento. No hay otra opción. Debemos estar siempre listos, siempre preparados para amar. Y Jesús fue aún más allá. Jesús dice que debemos amar incluso aún a nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, los versículos del 43 al 48, ahí está la exhortación, el mandato, porque Dios tiene todo el derecho sobre su creación. Dios no da ideas, Dios no da suposiciones, Dios manda. Él tiene todo el derecho sobre su creación, Él es Dios, y Él manda a que nos amemos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, Jesús quiere que amemos a cada persona que nos rodea, sin importar su condición, sin importar quién es, sin importar lo que me ha hecho, debo de amarle. Amar a tal punto que debemos amar a nuestros enemigos. Dios nos da la capacidad para amar como Él ama. Y eso lo hace Dios a través de nosotros. Hay que amar y esa es la única manera de vivir. Cuando Dios nos manda a realizar algo, Él nos capacita para hacerlo. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si amamos es porque Dios ha depositado ese amor en nosotros. Y ahora tenemos que amar. Tenemos que amar. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hoy nosotros tenemos amor es porque Dios nos amó primero y Dios nos ha dado esa capacidad de amar a los demás sin importar lo que haya hecho. E incluso el amor es una marca que nos va a identificar de que somos hijos de Dios, de que somos discípulos de Cristo. Jesús dijo en Juan 13:35: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces ese amor es una característica de un cristiano, de un creyente. Cuando el mundo vea que le amamos, a pesar de que esa persona no se lo merece, cuando vemos que la gente a nuestro alrededor ve que somos diferentes, que no nos acercamos a una persona con un doble interés, le voy a servir para ver qué puedo sacarle después. No, cuando vean que somos diferentes, que lo que nos motiva es el amor hacia la persona, entonces la gente va a entender que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, que está demandando obediencia, que quiere tener una relación personal con nosotros. El amor no se puede ocultar, es visible. Usted puede ver si una persona ama o no. El amor no tan solo se expresa con palabras, sino con hechos. En otras palabras, el amor no tan solamente se dice, se demuestra. Por ejemplo, Dios no tan solamente nos ha dicho les amo, sino que Dios ha demostrado ese amor. Y aquí Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la expresión máxima del amor. Cualquiera puede morir por algo que parezca justo y dar la vida. A través de la historia han habido muchas personas que han dado su vida por lo que para ellos era algo justo. Sin embargo, el amor de Dios se ve manifestado porque nosotros no lo merecíamos, éramos injustos, y Dios envió a su Hijo justo para morir por nosotros, para ocupar nuestro lugar. La obra más grande y más importante de esta humanidad se llevó a cabo motivada por el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que retuvo a Jesús en aquella cruz no fueron los clavos de los soldados romanos. Lo que detuvo a Jesús en aquella cruz fue el amor por usted y por mí. Jesús en aquella cruz estaba diciendo: les amo. Y es la prueba más grande de amor que haya podido tener conocimiento la humanidad. Ahora Dios desea que sus hijos amen con ese amor ágape. De otra forma nunca seríamos capaces de amar a Dios con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o incluso amar a nuestros enemigos. Hay muchos testimonios de personas que han estado cristianos, que han estado en campos de concentración, nazis, y han sido conmovidas por el amor de esta gente, de estos hermanos. Y muchas personas han venido a los pies de Cristo por amor. Jesús nos dejó un ejemplo de amor ágape para que nosotros le imitemos. Tanto así que dice la Biblia en Lucas 23, versículos 33 y 34, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. El Hijo de Dios, Jesucristo, no solamente enseñó grandes sermones acerca del amor, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos amar al enemigo, sino que Él también, con su propia vida, nos dejó la lección que tenemos que amar. Jesús estaba allí perdonando a los verdugos, a aquellas personas que le estaban crucificando sin ningún motivo, por envidia de los principales religiosos de ese entonces, pero sobre todas las cosas porque era el plan de Dios. Ahí estaba Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor que Dios quiere que cada uno de nosotros pueda expresar
a nuestros semejantes. Un amor como describe el apóstol Pablo en Corintios 13, del 4 al 7, diciendo: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, porque Dios existe para siempre, porque Dios es eterno y Él en su naturaleza, en su esencia, Él es amor. Jesús nos manda que amemos con ese amor ágape. En Juan capítulo 13, les invito a buscar, versículo 34, Juan capítulo 13, versículo 34, dice así Juan capítulo 13, versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Juan 15, 12, dice el versículo 12 de Juan 15: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Juan 15, 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. En 1 Tesalonicenses 4:19 vamos a ver qué dice sobre el amor. 1 Tesalonicenses capítulo número 4, versículo 9. Escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esta iglesia. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. En segunda de Juan, la carta del apóstol Juan, su segunda carta, segunda de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo, dice versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, y nuestro hermano Relvi que nos vaya buscando Levíticos 19, 18. Dice así la segunda carta del apóstol Juan, capítulo número 1, versículos 5 y 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andéis según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora, Jesús dijo, en el primer texto que hemos leído, de Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Sin embargo, puede venir la pregunta: ¿en qué es nuevo este mandamiento? Si ya Dios lo había dicho en Levíticos 19, 18, pero vamos a ver que sí hay algo nuevo. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Entonces ya Dios había dicho siglos antes de que debíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús está diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Ahora, lo nuevo de este mandamiento es, dice, como yo os he amado. Con la misma intensidad, con el mismo amor que Jesús nos amó y nos ama, debemos amar a los demás. Porque nosotros no merecíamos el amor de Dios y Dios nos amó. La gente que nos rodea
Puede ser que humanamente hablando no se merezca nuestro amor, pero Dios nos manda a amarles. Y si Dios me ama a mí, que soy un sinvergüenza por decir una palabra, si Dios me ama a mí que no lo merezco, ¿quién soy yo para no amar a los demás y aceptarles tal y como ellos son? Dios quiere y Dios nos manda a que amemos. El amor no es un sentimiento, sino es un mandamiento que debe de afectar nuestra voluntad. O sea, debemos estar siempre listos para amar. Debe de afectar nuestra voluntad y decir, yo tengo que amar. Y eso es lo que debo de expresar a los demás, amor. Nadie puede decir, yo no siento amor por esta persona. Dios te manda a que le ames. Dice Colosenses, si desean seguirlo con la vista, Colosenses capítulo número 3, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14, hablando acerca del amor, dice así. Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 12 al 14, dice así. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Debemos vestirnos de amor. O sea, que se exteriorice en nosotros el amor. Que la gente que nos rodea pueda ver ese amor, que sea visible a los demás que nos rodean. Por último, quisiera terminar compartiendo un ejemplo del amor de Jesús expresado prácticamente en su máxima potencia. Vamos a verlo en Juan capítulo número 8. El Evangelio según San Juan capítulo número 8, los versículos del 1 al 11. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, dice así. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando analizamos este pasaje, podemos preguntarnos, ¿será que para Jesús este pecado no era grave? Pero hermanos míos queridos, entendamos, Jesús usa medios y métodos que muchas veces el ser humano desconoce para hacer volver al pecador del error de su camino, como es el amor. Ni yo te condeno. Jesús estaba en toda la capacidad de condenar porque no tenía pecados, porque Él es perfecto. Pero dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Quisiera terminar hablando del amor, leyendo el texto que está en Jeremías,
capítulo número 31, versículo 3, para que entendamos el amor tan grande que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dice Jeremías, capítulo número 31, versículo 3. Y es un pasaje que se escribió en primer lugar para el pueblo de Israel. Pero sacamos un principio para nuestra vida de este pasaje, porque el mismo Dios del pueblo de Israel es nuestro Dios. Y dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que Dios nos ayude y que Dios nos enseñe a obedecer este mandamiento, que es el amor, que es amar a los demás, así como Cristo nos ama. Tanto que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros.